Hola y bienvenidos al podcast número 50 de Píldoras para Zoho CRM, el podcast en el que hablamos sobre los secretos, funcionalidades, aplicaciones de Zoho CRM y todo el ecosistema Zoho que lo complementa, con el objetivo de conseguir implantar en tu empresa una estrategia centrada en el cliente. Esto es de lo que hablamos en este podcast, como ya sabes. Hoy es un día especial, es un podcast, más que un día especial, es un podcast especial, es un podcast que quiero que sea muy corto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque este es el segundo de esta semana, es la primera vez que hago dos podcasts en una semana y el motivo ha sido básicamente que el podcast de este lunes, ¿vale? Lo he publicado lo estoy publicando el viernes, ¿vale? Pero como sabéis, todos los lunes de cada semana publico uno de mis podcasts, perdón. Pero bueno, hoy ¿por qué he creado este especial? Pues básicamente porque el tema sobre el que hablé el lunes, que fue sobre cómo conectar Zoho CRM con otras herramientas, con otras funcionalidades a través de Zapier concretamente, aunque había más, ha tenido muchísimo éxito, ha tenido muchas acogidas, se ha compartido por LinkedIn, ha tenido mucho, he tenido feedback, y en el grupo de Facebook que tenéis a vuestra disposición, buscar Píldoras para Zoho CRM en Facebook y ahí lo vais a encontrar y podéis uniros y participar y ahí vamos hablando sobre dudas que tenéis, problemas, sugerencias y yo os voy informando de todo lo que voy creando o haciendo, ¿vale? Entonces, como decía, he tenido un feedback muy bueno, la verdad es que estoy muy contento y por ello he querido crear este podcast especial en el que voy a hablar de un tema que en alguno de vosotros también me habéis dicho muchas veces: oye, ¿por qué no pones un caso práctico, no? Hablas siempre de manera muy generalista, mucha teoría y poca práctica. Bueno, evidentemente la práctica la tengo en los cursos, que como sabéis, hoy no voy a hacer esa introducción porque quiero que sea muy cortito. Así que para no enrollarme más, hoy ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre un caso sobre una cuestión que he hecho yo para mí mismo, ¿vale? Para el proyecto de Píldoras, ¿vale? En realidad lo que voy a hablar es de cómo convertir desde Facebook a Zoho CRM, cómo convertir leads, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo que es un caso práctico? Porque esto que voy a explicaros hoy, ¿vale? En este podcast, es lo que he hecho en la última campaña que he estado haciendo pruebas de Facebook, desde Facebook, como estoy hoy, a Zoho CRM. Bien, pues sin más dilación, vamos a empezar, pero antes, como aprovechando que este es un podcast especial y espero que sea corto, voy a aprovechar que hace tiempo que no ponía ninguna pregunta ni respuesta, porque al final las prisas hacen que tenga que recortar tiempo y no me ha dado tiempo y no podía introducir preguntas. Así que voy a aprovechar para poner dos preguntas que me habéis hecho, pues alguno de los oyentes. En este caso me dice: qué gusto saludarte, felicitaciones por tu podcast de Zoho, son geniales y me han ayudado mucho. Bueno, soy de Quito, Ecuador, administrador de Zoho CRM en la empresa donde trabajo. Oye, pues muchas gracias, porque veo que la verdad es que el podcast está llegando al otro lado, como decimos aquí, al otro lado del charco. La verdad es que la comunidad sudamericana y Centroamérica está creciendo muchísimo. Así que muchísimas gracias por escucharme desde ahí y espero que compartáis con vuestros contactos este podcast, que así ayudará a más gente, ¿vale? Bueno, pues este oyente, que no me ha puesto el nombre, bueno, por lo menos no lo he copiado ahora mismo, como lo metí en el Excel, seguramente se me habrá pasado, perdona, el nombre, ¿vale? No lo copiaría. Dice: vendemos seguros de garantías de contratos y aquí tengo la consulta, ¿vale? Es una empresa que se dedica al tema de seguros. Dice, tiene una consulta que dice, en concreto la consulta es sobre el módulo de cuentas. Dice, este módulo es solo para empresas. En este módulo levanté un checklist, es decir, colocó un campo tipo checklist para calificar si el cliente era idóneo o no. Pero no siempre son empresas, también hay personas, entre paréntesis dice, contratistas independientes. Efectivamente, hay veces que el módulo cuentas podemos utilizarlo, o podría suscitar que podamos utilizarlo para este tipo de entidades, ¿no? Entidad como persona física o jurídica, ¿vale? Dice, y la pregunta viene aquí: ¿está bien si estos contratistas independientes los registro en el módulo de cuentas? ¿Vale? Dice, lo pregunto porque en las empresas no hay problema en asociarles contactos porque es natural, pero si añado un contratista como una cuenta y le asocio un contacto, básicamente sería el mismo, con la diferencia de que en cuentas lo registraría técnicamente
técnicamente, dice, y en contactos lo registro, por decirlo así, como un humano. Bien. Yo diría como una persona, bien, pues mira, lo primero, efectivamente, tienes toda la razón. Este es un tema que en cada implantación, en cada consultoría siempre se pone encima de la mesa. Efectivamente, el módulo de cuentas en las empresas B2B suele utilizarse para empresas, evidentemente, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es el módulo natural para eso. Pero es cierto que hay en ocasiones que hay personas que son un trabajador, aquí en España se llama, no sé cómo se llama en Ecuador, pero aquí en España se le llaman autónomos, ¿vale? Ahora muy de moda los freelance, ¿vale? Es decir, es una persona que es él solo. Evidentemente, al final, esa persona no deja de ser una empresa. Entonces, yo no veo para nada descabellado, y de hecho en ese caso incluso lo recomiendo, el crear la empresa en el módulo de cuentas, ese dato, con los datos ir rellenando la información correspondiente al módulo de cuentas, y como contacto añadir a esa persona como persona física, es decir, con su teléfono, con su... porque, por ejemplo, en el módulo cuentas puede estar el teléfono de la empresa, el teléfono si tiene una oficina, y en el módulo de contactos esa persona va a tener su teléfono personal, su móvil, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Por ejemplo, el email, además es importante porque sabéis que en módulo cuentas por defecto no tiene email, salvo que lo creéis, y por lo tanto ese email va a ir en el contacto, porque al final todas las herramientas, si tenemos Zoho CRM conectado contra otra herramienta como puede ser Zoho Campaigns, sabéis que no conecta contra las cuentas, porque las cuentas no tienen email, las email lo tienen las personas, hablamos con personas, por lo tanto, efectivamente, yo sí que te recomiendo que lo hagas así. La única pega que pueda tener eso es que tienes que hacer doble trabajo, porque tienes que registrarlo en cuenta y en contacto. Es la única pega, por lo demás todos son beneficios, así que sí, yo te recomiendo que lo hagas así, ¿vale? La segunda pregunta es de Manuela, desde Argentina, y nos pregunta: ¿cómo puedo hacer para incluir en mis envíos masivos de Zoho Campaigns los correos en formato info@puntos suspensivos o admin@puntos suspensivos, etcétera? Bien, esto lo pregunta Manuela porque yo no sé si habéis intentado alguna vez añadir este tipo de correos en Zoho Campaigns y os habéis encontrado con el problema que no es posible, ¿vale? De hecho, si hacéis una importación de una base de datos, un Excel o una base de datos que hayáis comprado, ¿vale? O hayáis adquirido por alguna otra fuente, pues si este tipo de dominios los suele excluir. ¿Por qué? Pues básicamente porque Zoho entiende que esto no son correos, no son personales, no son corporativos, y por lo tanto no va a haber detrás una única persona a la que dirigirte. Es decir, como no quiero hacerlo muy largo, pero como sabéis que hemos hablado muchas veces, o yo os estoy machacando siempre con que las campañas de mail tienen que ser muy personalizadas, muy segmentadas, muy a las necesidades de ese contacto, y van con su nombre, con su apellido. Bueno, apellido no, normalmente más el nombre. Entonces, estos son muy generalistas. Entonces, no deja por defecto cargar esto para evitar que sea spam, que se considere spam, ¿vale? Que no sean correos de calidad a los que enviar. Sí que se puede hacer. Para ello simplemente tienes que escribir a Zoho y decirle que quieres que te habilite esa opción, ¿vale? Porque por defecto Zoho Campaigns tiene desactivada esa función. Así que simplemente contactando con Zoho le dices: oye, quiero que me actives esta funcionalidad, es posible hacerlo, ¿vale? Bueno, pues vamos allá, vamos a entrar ya en el key de la cuestión. Que el key de la cuestión era el caso práctico que os comentaba de cómo lo que he hecho, ¿vale? Pero antes de nada, deciros que Zapier, esto se me quedó en el tintero la otra vez, en el podcast de este lunes, de esta semana, deciros que Zapier, estábamos de enhorabuena, porque Zapier ahora conecta con Zoho EU, con Zoho.eu. Es decir, para aquellos que me sigáis, los que estéis en la zona de Sudamérica, Centroamérica, etcétera, pues los que estáis al otro lado del charco no tenéis problema porque seguís trabajando con Zoho.com, pero los que estamos aquí en la zona europea, por tema de la ley de protección de datos, pues necesitamos trabajar con Zoho.eu. Afortunadamente Zoho reaccionó a tiempo en el 2015, finales del 2015, y creó un CPD si no me equivoco está en Bruselas, donde tienen los servidores para que estos servidores estén bajo el amparo de la ley de protección de datos a estar en territorio europeo. Pero ¿qué pasa? Que muchas de estas empresas o estos servicios que habitualmente conectaban contra Zoho para hacer de pasarela entre los servicios, pues solo atacaba a Zoho.com y no podía hacerlo con Zoho.eu, ¿vale? Esto me di cuenta en febrero, si no recuerdo mal,
donde al ir a realizar una implantación de este tipo en un cliente, pues vimos que no podía. A partir de ahí inicié una petición a Zapier en concreto para que intentaran solucionar este tema, y después de un par de meses por fin me contestaron hace una semana diciéndome que sí, que ya está disponible la posibilidad de contactar con Zapier, Zapier contra los servidores de Zoho.eu. Así que tenéis .eu, que sepáis que ya podéis conectar. Enhorabuena a todos los premiados, ¿vale? Yo estoy súper contento, ¿vale? Porque me estaba llevando a muchos problemas el no disponer de esta conectividad. Bien, pues dicho esto, empezamos. ¿Qué es lo que quería hablaros hoy? Pues básicamente, en el proyecto de Píldoras, una de las cosas que estoy intentando, evidentemente, es dar visibilidad a este podcast, ¿de acuerdo? Y de hecho es lo que siempre os digo, que me ayudéis a que hacer más visible, ¿no? A que compartáis y todo este rollo que siempre os pido, a hacer recomendaciones, reseñas en iTunes o me gustas y compartir desde iVoox, ¿vale? ¿Para qué? Pues para llegar a más gente y ayudar a más gente y tener más visibilidad, ¿vale? Pero como con eso no es suficiente, porque cuesta muchísimo tener esta visibilidad, y cada vez más, pues Zoho Facebook Ads, sabéis que es una de las herramientas para llegar a un público objetivo muchísimo más concreto, muchísimo más específico. Entonces, tras hacer varias pruebas, la última que he hecho, y un poco aprovechando el tema de Zapier, ¿vale? De un poco jugar, porque me gusta mucho experimentar, pues dije, bueno, pues vamos a hacer la prueba. ¿Y la prueba cuál es? La prueba básicamente es, ¿cuál es el escenario que dije? Pues voy a coger con Facebook, crear un anuncio específicamente a un sector que es aquella gente que le guste Zoho o que tenga relación con Zoho, y le voy a ofrecer le voy a dar ese anuncio. Le voy a decir, oye, mira, que sepas que existe este podcast para que lo escuches y te suscribas a él y lo escuches y aprendas, ¿vale? Eso es lo que estoy haciendo. Pero he utilizado una de las últimas posibilidades que ofrece Zoho, que ofrece Facebook Ads, que es la generación de clientes potenciales. Es decir, en lugar de ese anuncio te lleve una landing tuya, pues lo que está haciendo Facebook con esta nueva campaña, este nuevo tipo de campaña, es que directamente visualiza el anuncio y después genera un formulario, una mini landing, que recoge esa información en los campos que tú le digas. En este caso, en mi caso, he creado nombre y email, ¿vale? Entonces, con esto, la idea era, yo creo ese anuncio, lo visualiza al público que yo creo que es el más adecuado para recibir esta información, y aquellos que hagan clic le presenta un formulario de registro. ¿Y qué pasaba? Que Facebook lo deja aquí, te deja una especie de Excel, bueno, no es un Excel, en realidad lo almacena en su servidor, y tú te puedes descargar un CSV con esa información, con esos registros potenciales que se registran. Bueno, esto está muy bien, la verdad es que de hecho me está funcionando muy bien, me sorprendió porque está funcionando, la gente se está registrando. Pero claro, esto no era bastante, porque esto al final es un poco rollo, ¿no? ¿Por qué? Pues básicamente porque al final tenías que descargar ese Excel e importarlo a CRM. ¿Y por qué? Dije, ¿y por qué no hacerlo más automatizado? Pues utilizamos, y entonces lo que dije, pues lo que quiero es que esta lista de posibles clientes, cada vez que alguien se registre en este formulario de Facebook, directamente se me registre, se me dé de alta en el CRM. Bueno, y eso es lo que conseguí, es decir, que ese anuncio que se muestra al hacer clic, esos datos, Facebook me los pase a mí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer utilizando, evidentemente, Zapier. Zapier tiene una de las aplicaciones que, si no habéis escuchado el capítulo de Zoho y Zapier, es el anterior, el 49, ya estáis tardando en escucharlo y después volvéis aquí. ¿Por qué? Porque Zapier lo que te permite tiene una aplicación que se conecta con Facebook, precisamente para este nuevo servicio que se llama New Lead. Es decir, lo que le estás diciendo a Zapier es, oye, cuando Facebook tenga un nuevo lead, me lo pasas. ¿Cómo me lo pasas? Conectas la cuenta de Facebook contra la cuenta tuya de Zoho, y lo que hace es que recoge en un formulario, o sea, hace una especie de pasarela, como siempre hace Zapier, le dice, oye, el dato que te dije que era el nombre en el formulario de Facebook, me lo guardas en el campo, por ejemplo, last name de Zoho CRM, o apellido, ¿vale? ¿Por qué apellido y no nombre? Pues porque es un campo requerido. Entonces yo hago ese engaño, le pongo el nombre que recoge el formulario de Zoho de Facebook, lo meto en el last name, en el apellido de Zoho CRM, porque si no, lógicamente no me va a dejar guardar el dato. Y el email que recoge
el formulario de Zoho CRM, de Facebook Ads, lo inserta en el email de Zoho CRM. En el módulo yo previamente le he dicho que va a ser en el módulo de leads, en el módulo de posibles clientes de Zoho CRM. De esa manera, Zapier le está diciendo, oye, a Facebook Ads, que con tanto nombre es un lío, le dice, oye, Facebook, cada vez que tengas un nuevo contacto, un nuevo lead, me lo das. Yo lo inserto en Zoho CRM. Perfecto, hasta ahí, correcto. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues que aparece un listado. Yo puedo definir una vista. Sabéis que las vistas son súper importantes. De hecho, he hablado de esto en algún podcast, y en el canal de YouTube también tenéis cómo generar un pequeño vídeo de cómo generar vistas, ¿vale? Donde podéis verlo. Se llama cómo crear la vista semanal o algo así. Es una vista que utilizo yo muchísimo, ¿vale? Pues la potencia de las vistas. Vale, entonces he creado una vista que se llama campaña Facebook, y en esa campaña me va poniendo todos los datos todos los posibles clientes, que se están registrando desde Facebook, ¿de acuerdo? De esta campaña de Facebook, y los tengo ordenaditos. Bueno, y esto diréis, bueno, ya qué chulo, con esto ya lo tengo todo. No. Todavía no, todavía se puede hacer mucho más, ¿vale? ¿Y qué es lo que le he añadido? Pues he utilizado el módulo de autorrespuestas, que aquellos que no sepáis qué es el módulo de autorrespuestas, buscar para atrás, lo dejaré en las notas del programa, porque ahora de cabeza no me acuerdo en qué módulo, en qué capítulo hablé, pero hablé del embudo de conversión. Es un episodio del podcast en el que hablo de los embudos de conversión, ¿de acuerdo? El módulo de autorrespuestas lo que te permite es que automáticamente, cuando se dé de alta un posible cliente que venga de Facebook Ads, ¿vale?, pues le envíe automáticamente un mensaje de agradecimiento, y además entra en un bucle de autorrespuestas que yo puedo programar al día siguiente. Es decir, de manera inmediata recibe un agradecimiento, al día siguiente recibe otro correo dándole información ampliada, a los 3 días le puedo volver a enviar, a los 4 le puedo volver a enviar, y así sucesivamente hasta 5 envíos, ¿vale? ¿Para qué? Pues para conseguir captar la atención, ¿vale? Y utilizo el método, el sistema AIDA, que hablan que es atención, interés, deseo, ahí que me he perdido, AIDA, deseo y atracción, ¿no? AIDA, sí, y atracción, ¿vale? Es decir, que al final convierta. No sé si me equivoco porque lo estoy diciendo así de cabeza, pero es eso, es decir, llamas la atención con el anuncio, el interés con esta cadena de embudos, ¿vale? El deseo, el interés y el deseo, ¿de acuerdo? Y finalmente es la compra, que al final, pues bueno, intentar que al final pues ese cliente compre tu producto, ¿vale? Fijaros que gracias a esto tenéis un círculo cerrado, y es súper fácil. Lo hice en prácticamente 15 minutos. La parte del embudo de ventas más, bastante más, porque hay que pensar los mensajes y demás, pero lo que es la conexión es súper rápido. Así que si queréis de hecho un curso sobre esto, me lo pedís y yo lo cuelgo, lo creo y lo pongo en la plataforma, ¿de acuerdo? Así que nada, simplemente aquí me despido, que si no es al final se vuelve a hacer un podcast muy largo. Que sepáis que aquellos que queréis ver este podcast en concreto sí que lo voy a colgar en el canal de YouTube. Sabéis que en YouTube tengo muchos vídeos y cuelgo algunos podcasts no los cuelgo todos, cuelgo algunos que creo que pueden ser interesantes. Lo voy a colgar porque he hecho una presentación con una serie de capturas de pantalla donde podéis ver un poco de lo que he ido hablando. Así que si habéis escuchado este podcast, no estaría de más que lo podéis ver en el canal de YouTube, al cual podéis suscribiros para también recibir información de los vídeos que voy colgando. Bueno, pues nada, sin más, como siempre, muchas gracias por seguirme, y bueno, y lo que he dicho antes, espero vuestros comentarios, espero vuestros me gustas y vuestras reseñas de 5 estrellas si queréis que es necesario o me lo merezco en iTunes, ¿vale? Bueno, pues nada, nos vemos, eso sí, el lunes la próxima semana.